Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buena vibra, porque hoy tenemos un tema que de verdad nos tiene a todos con el corazón en un puño. Algo que ha revolucionado las redes sociales y a los fans de esta pareja que tanto adoramos, una historia que ha desatado un verdadero torbellino de emociones y especulaciones. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas, de esas que con una sola mirada te conquistan, que logran transmitir un universo de sentimientos con tan solo una expresión facial. Sí, señoras y señores, hablo de la deslumbrante ** Demet Özdemir **. Y como el título de este vídeo sugiere, la protagonista de nuestras historias de hoy, al parecer, ha sido vista llorando de emoción. Pero la razón detrás de estas lágrimas que han encendido las alarmas y la imaginación de miles de fans. Pues prepárense porque el detalle que ha puesto a llorar a Demet, según los rumores más jugosos y las imágenes que circulan a una velocidad vertiginosa, es nada más y nada menos que ** el anillo de boda de Can Yaman en su dedo **. Impresionante, ¿verdad? Así que quédense conmigo porque vamos a desgranar cada detalle de esta historia que tiene a todos especulando, suspirando y, por qué no decirlo, soñando despiertos. Vamos a analizar las pruebas, a considerar las implicaciones y a dejar volar nuestra imaginación colectiva. Y si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con la misma emoción con la que especulamos sobre esta pareja, a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, un pequeño clic que significa un mundo para nosotros, y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, llenos de las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco y más allá. Vamos allá con esta explosiva noticia. Bueno, como les decía, la noticia ha explotado como una bomba en el universo de las celebridades turcas y, por extensión, en el mundo entero. Las imágenes que han salido a la luz, y que ya son virales, muestran a Demet Özdemir en un momento muy íntimo y emotivo, un instante de aparente vulnerabilidad y felicidad desbordante. Y lo que más ha llamado la atención, lo que ha servido de combustible para la hoguera de los rumores, es ese detalle brillante en su mano. Un anillo que, según muchos, no es un anillo cualquiera. No es un simple accesorio de moda, ni una joya de compromiso para abrir conversaciones. Es supuestamente ** el anillo de boda **. Y no cualquier anillo de boda, sino uno que se vincula directamente, de manera casi irrefutable en la mente de los fans, con ** Can Yaman **. El guapo actor turco con el que Demet compartió pantalla en uno de los dramas que nos cautivó a todos, y por supuesto, un romance que nos tuvo a todos pegados a las pantallas, a las noticias, a cada actualización en redes sociales. Imagínense la escena. Demet visiblemente emocionada, con lágrimas corriendo por sus mejillas, un mar de sentimientos reflejado en su rostro, y ese anillo brillando con una luz propia en su dedo anular. Es la imagen perfecta para alimentar la imaginación de miles de fans que sueñan con verlos juntos de nuevo, o quizás, ya están juntos y esto es la confirmación definitiva, el hito que estaban esperando. La hipótesis es potente, la conexión emocional es innegable y los indicios, para muchos, son más que suficientes. Es importante recalcar, y esto lo hacemos con la responsabilidad que nos caracteriza, que hasta el momento, todo esto son ** rumores **, ¿verdad? El mundo del espectáculo es un terreno fértil para las especulaciones, para las interpretaciones, y a veces para las verdades a medias o las historias que se construyen a partir de fragmentos. Pero a veces los rumores tienen esa chispa de verdad, esa resonancia que los hace tan irresistibles, tan creíbles, que se sienten más reales que muchas realidades declaradas. Las fotos que circulan en redes sociales, en los portales de noticias de entretenimiento, en las revistas digitales, la muestran a Demet en lo que parece ser un evento, o quizás una reunión privada, un momento de celebración o de intimidad. Y su lenguaje corporal, su expresión facial, la forma en que se lleva la mano al rostro, todo sugiere una profunda emoción, una congoja que se disuelve en felicidad. Y ahí está en su dedo anular, ese anillo que al menos en las fotos, y analizando cada píxel, tiene todas las características de un ** sortija de compromiso, o mejor aún, de matrimonio **. Y, ¿quién mejor que Can Yaman para ser el protagonista de este momento tan especial, el hombre que podría haberle entregado esa joya de incalculable valor sentimental? Ustedes saben, y si son seguidores de este canal, conocen nuestra fascinación por la pareja, que la química entre Demet y Can en la serie ** Erkencicus ** fue simplemente espectacular.
Fue una conexión que trascendió la pantalla, una chispa que se sentía en cada mirada, en cada roce, en cada diálogo. La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, esa tensión romántica que flotaba en el aire, era palpable. Y fuera de la pantalla, su supuesta relación también generó muchísimo revuelo. Hubo rumores de romance, hubo negaciones rotundas, hubo declaraciones ambiguas, hubo reconciliaciones supuestas, un verdadero torbellino de idas y venidas que mantuvo a la prensa, a los fans y a los curiosos en vilo, esperando el próximo capítulo de su historia. Ahora pensemos un poco en el contexto de estas nuevas imágenes. Si estas imágenes y esta interpretación son correctas, significaría que Demet y Can han dado un paso, o quizás varios pasos importantes, hacia una vida juntos, una vida que muchos de sus seguidores anhelan ver consolidada. Las lágrimas de emoción, en este caso, podrían interpretarse de muchas maneras, todas ellas cargadas de significado. Podría ser la alegría desbordante de haber encontrado al amor de su vida, de haber decidido dar ese paso definitivo hacia la unión, hacia la construcción de un futuro compartido. Podría ser el alivio de haber superado obstáculos, de haber encontrado la felicidad después de momentos de duda o separación, de haber encontrado en el otro el refugio perfecto. O tal vez es simplemente el peso de la emoción de un momento tan significativo, tan trascendental en su vida personal. Cuando uno se compromete o se casa, son emociones muy fuertes las que se experimentan, una mezcla de nerviosismo, ilusión, amor y un sinfín de sentimientos complejos. Y llorar de felicidad es algo completamente normal, humano y, en este caso, muy comprensible. Los fans, por supuesto, están divididos, como suele suceder ante noticias de esta magnitud. Algunos están eufóricos, celebrando con gran entusiasmo la posible unión de esta pareja tan querida. Ya se imaginan las bodas de ensueño, los hijos, la vida perfecta que construirán juntos. Otros son un poco más cautelosos, más pragmáticos, recordando que en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar muy rápido, que las apariencias a veces engañan y que no todo lo que brilla es oro. Sin embargo, la fuerza de estas imágenes, la nitidez con la que captan la emoción de Demet, y la resonancia que han tenido en las redes sociales y en los medios, sugieren que hay algo más que un simple rumor, algo más que una coincidencia. Y aquí es donde entra nuestro análisis, ¿no? Si miramos con detenimiento las fotos, intentando descifrar los detalles que se nos escapan, el anillo parece ser un diseño clásico, elegante, quizás con un diamante central de tamaño considerable o una piedra preciosa que sin duda, tiene un valor sentimental y, probablemente económico bastante elevado. El hecho de que lo lleve en el dedo anular, donde tradicionalmente se lleva el anillo de boda o de compromiso, es el principal indicio, la pieza clave que ha desatado toda esta especulación. Sumado a su expresión de profunda emoción, de una felicidad que desborda, es difícil no llegar a la conclusión que están manejando en nuestras mentes, la hipótesis que se está cocinando a fuego lento. Además, recordemos que la relación de Demet y Can no fue un romance fugaz, una aventura de verano que se diluyó con el tiempo. Fue algo que duró un tiempo considerable, con altibajos, con momentos de aparente distanciamiento, pero siempre con esa conexión especial, esa química innegable que el público adoraba y que, de alguna manera, parecía haber permanecido latente. Y aunque en algún momento pareció que habían tomado caminos separados, que sus vidas habían tomado rumbos distintos, el destino, o quizás el corazón, los ha vuelto a juntar. O tal vez nunca se separaron del todo. A veces las parejas famosas, conscientes de la presión mediática y del escrutinio constante, prefieren mantener su relación en un perfil bajo, en la discreción, para proteger su intimidad. Y estas podrían ser las señales discretas, los guiños silenciosos que nos envían, para que los interpretáramos y confirmáramos lo que ellos ya saben. Pensemos en las implicaciones. Si Demet Özdemir y Can Yaman se casan, o ya se han casado en secreto, sería uno de los eventos más importantes en el mundo del entretenimiento turco en mucho tiempo, un acontecimiento que marcaría un antes y un después. Serían la pareja de moda, sin duda alguna, la pareja que acapararía portadas, entrevistas y conversaciones durante meses. Y para nosotros como fans, como seguidores apasionados de sus carreras y de su historia, sería una alegría inmensa verlos felices, consolidados y unidos para siempre. Imaginen las portadas de las revistas, las exclusivas entrevistas, las felicitaciones que recibirían de colegas y amigos. Sería un revuelo mediático monumental, una fiesta para los amantes de las historias de amor del espectáculo. Pero más allá del espectáculo, más allá del circo mediático, está la historia de amor.
Una historia que a través de las pantallas ha logrado tocar a millones de personas en todo el mundo. Una historia que nos ha hecho soñar, que nos ha hecho sentir, que nos ha inspirado. Y si esta historia tiene un final feliz, un final de cuento de hadas, con un anillo de boda y lágrimas de emoción, sería una de las más inspiradoras de los últimos tiempos. Es el tipo de narrativas que nos hacen creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades, en que a veces, lo que está destinado a ser simplemente sucede a pesar de los obstáculos y las distancias. Ahora, es importante tener un poco de paciencia y mantener la cabeza fría. Las celebridades, a pesar de ser figuras públicas, tienen derecho a su privacidad, y hasta que ellos mismos no decidan compartir su verdad con el mundo, todo sigue siendo, en gran medida, especulación. Sin embargo, en este mundo de las redes sociales, las imágenes a menudo hablan por sí solas, y en este caso, hablan muy alto. Y si bien es cierto que debemos ser cautelosos con la información, la emoción de Demet es tan palpable en las fotos, esa expresión de pura felicidad y conmoción, que es difícil de ignorar, difícil de desechar como un simple malentendido. Podemos imaginar la conversación previa a ese momento. Quizás Can le propuso matrimonio en un gesto romántico y emotivo, o quizás han renovado sus votos, reafirmando su amor y compromiso, o simplemente, en un momento de profunda conexión, él le habrá dado un gesto, un regalo, un detalle que la llenó de felicidad y le hizo recordar ese compromiso mutuo. El anillo de boda, en este contexto, se convierte en un símbolo potentísimo. Un símbolo de unión, de compromiso, de un futuro que se empieza a construir juntos. Y las lágrimas de Demet son la manifestación más pura de la felicidad, de la gratitud y del amor que ese símbolo representa para ella, la confirmación de que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Me parece fascinante cómo un simple objeto como un anillo puede desencadenar tantas emociones, tanta conversación, tanta especulación y sobre todo, tanta esperanza. Es la magia del cine, de la televisión, de las historias que nos contamos y que nos contamos a nosotros mismos. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en íconos para muchos, y su vida personal, cuando se cruza con la nuestra a través de los medios, se convierte en parte de nuestra propia narrativa, en una historia que seguimos con devoción. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Demet Özdemir ha sido vista conmovida hasta las lágrimas, y que un anillo en su dedo anular es el principal sospechoso de haber causado esa profunda emoción. Y dado el historial, la química indiscutible y el amor que el público siente por ellos, Can Yaman es el candidato perfecto para ser el portador de ese anillo y el responsable de ese momento tan especial y conmovedor. Ahora, la pelota está en su tejado. La decisión de cuándo y cómo compartirán su verdad con el mundo es suya. Esperaremos con paciencia, con ilusión y con la esperanza de que ellos decidan compartir su alegría con nosotros. Pero mientras tanto podemos disfrutar de la expectativa, de la emoción, de la especulación y de la esperanza de que, si esta historia es real, sea un cuento de hadas que tenga un final muy, muy feliz. ¿Y ustedes, mis queridos seguidores, qué opinan? ¿Creen que este es realmente el anillo de boda de Can Yaman? ¿Se imaginan a Demet y Can casados, construyendo una vida juntos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en futuros proyectos profesionales? Me encantaría leer sus teorías, sus esperanzas, sus deseos y sus opiniones en la sección de comentarios. Sus pensamientos son muy importantes para mí y para nuestra comunidad, y siempre enriquecen nuestras discusiones. Llegamos al final de este vídeo, y ha sido un viaje lleno de emoción, de análisis y de especulación, ¿verdad? Hemos analizado las imágenes, hemos recordado su historia, hemos sopesado las posibilidades y hemos dejado volar nuestra imaginación colectiva. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo, porque compartir estas noticias con ustedes es mi mayor motivación. Si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes, a saber que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman a Demet Özdemir y a Can Yaman, para que se enteren de esta emocionante noticia y se unan a la conversación. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Denle clic al botón rojo de suscripción que ven en pantalla y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros nuevos vídeos al instante. No se queden fuera de ninguna de nuestras exclusivas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por el mundo del entretenimiento. Hasta pronto.